Hola Rodrigo, buenas tardes, gracias por esta entrevista. ¿Qué tal, Irwin? Rodrigo, eh, los temas de inmigración son algo que te mueven, que te atrapan, lo hemos visto con Lupe bajo el sol, ahora lo vemos con 499. ¿De dónde viene tu interés sobre este tema en particular? Bueno, Irwin, un placer conversar contigo. Para mí, y qué curioso que empiece la entrevista por ahí, para mí la migración es como el tema fundamental, pero en un sentido muy, muy expansivo, ¿no? De la palabra migrar. Yo mismo soy migrante, o sea, yo nací en el DF, vivo en California, he vivido en España, he vivido en la frontera, etcétera, ¿no? He tenido una vida muy, muy migrante y siempre me interesan historias desde el margen de la sociedad, ¿no? Que el migrante siempre se queda como en la periferia, ¿no? Y esas miradas hacia el interior de nuestro mundo siempre me llaman, ¿no? Y de hecho, pues 499 es una película con ese punto de vista, ¿no? Un punto de vista del otro, ¿no? Del otro que intenta ser parte de, ¿no? Un documental que juega a no ser documental y sin embargo se convierte en un brutal testimonio del México de hoy. ¿Cómo te nace a ti esta idea de tener a este narrador, a este migrante del tiempo que está viendo la actualidad mexicana? Pues llegamos a esa idea primero por una pasión por la historia, ¿no? Mi papá es historiador y siempre he estado fascinado por la historia, por lo que significa la historia. Y en México hemos tenido un gran diálogo, ¿no? A lo largo de nuestra cultura sobre qué significa la historia, ¿no? Desde el laberinto de la soledad hasta Vasconcelos, todos tratando de interpretar esta historia, ¿no? Y cuando se avecinaba este aniversario, dije, tenemos que hacer una película sobre esto. Esto es un gran tema, es un gran momento. La conquista es el Big Bang, ¿no? De la identidad mexicana. Es nuestro punto de partida, ¿no? Mitológicamente. Entonces, hay que hacer algo. Y al investigar el tema de la ruta de Cortés, nos dimos cuenta, pues, que sobre la ruta había, pues, toda una radiografía de los problemas actuales de la violencia que se vive en México. Y a mí es un tema que me llama mucho la violencia. ¿Por qué existe esta violencia? ¿Cómo se repite la violencia? Y empezamos a generar estas conexiones, ¿no? De la mano de Inti Cordera, el productor de la película, estas conexiones entre presente y pasado, ¿no? Todo ha cambiado para que nada cambie, ¿no? Y surgió la idea de un personaje, ¿no? Un personaje que nos ancle en la visión del siglo XVI y seguir su ruta. ¿Cuál sería la ruta de este fantasma, ¿no? Y de alguna manera el conquistador lo sacamos del imaginario cultural mexicano y lo encarnamos en la película y órale, vamos a darle luz y que enfrente y que escuche, ¿no? A los testimonios de estas personas increíbles que aparecen en la película, ¿no? Todos han vivido una violencia increíble y durísima y el conquistador se ve obligado a escucharles, ¿no? Hay una parte en la película en la cual lo sientas al lado de inmigrantes centroamericanos, a este conquistador, y es una imagen brutal, ¿no? Es una imagen de la gente que está perdida en los espacios geográficos, no solamente en el tiempo, sino también nos habla un poco de la pérdida de la identidad que se está viviendo. Estas imágenes obviamente surgen durante el trabajo de grabación del mismo, pero ¿cómo es que tienes esta agudeza visual e intuitiva para crearlas y saber que van a poder juxtaponerse y provocar algo en el espectador? Bueno, yo hice una investigación larguísima, como de 2 años en esta película, o sea, tanto de la historia del siglo XVI como de los hechos del día de hoy. Y conversando con muchos cineastas y periodistas, fui entendiendo los temas, ¿no? Y yo sabía que quería pasar por un albergue de migrantes y quería poner al conquistador en ese contexto, porque llega un punto en la película donde se empieza a él a caer, se empieza a caer y hay mucha similitud entre el éxodo que se vivió, ¿no? Durante la conquista, donde muchos pueblos tenían que dejar sus regiones natales, y el propio éxodo de los conquistadores que venían escapando una vida muy cerrada, muy, muy limitada en España, ¿no? Y
cuando llegamos a ese albergue, lo primero que hicimos en la mañana fue presentarnos ahí en ese patio central y compartirles a nuestros hermanos y hermanas migrantes, pues, de qué va la película, ¿no? Y quién es este personaje que te estamos presentando y por qué es importante que venga aquí y cuál es su ruta, ¿no? Va a llegar hasta la Ciudad de México, viene aquí a escucharles y por primera vez en la película necesita socorro, necesita ayuda, ¿no? Necesita algo de comer. Y de alguna manera esa transparencia ayudó mucho a generar este lazo de confianza y se nos acercó una persona a compartir un testimonio muy personal de por qué estaba huyendo de Centroamérica y es un momento muy mágico, ¿no? Porque el conquistador lo ves frágil, te das cuenta de que toda su armadura y toda su pose en realidad no están huecos, ¿no? Está hueco por dentro. Y luego en la escena culminante donde se suben los migrantes al tren, a la bestia, es impresionante, ¿no? Y sobre todo con este lienzo del lente anamórfico, del punto de vista tan épico, ¿no? Y trágico, ¿no? Porque de alguna manera están los migrantes a la deriva. Su vida se controla por el azar y la fortuna de que les vaya bien o mal, y el conquistador se está dando cuenta de que él también está a la deriva, ¿no? Yo vi una similitud ahí muy clara y aparte creo que es importante señalar que yo no le tengo rencor al conquistador y la gran mayoría de la gente que participa en la película no expresó ningún rencor hacia él. Más bien entendían que él estaba en un error que debía corregir en este viaje, ¿no? Él tenía que conocerse y apoyaron ese esfuerzo, ¿no? Que me parece tan generoso y fascinante, ¿no? De que estas personas en trauma y en crisis puedan ser tan amables y tan abiertas con su corazón. A través de la película estamos escuchando los testimonios de este soldado que está hablando con un orgullo y vanagloriándose de todo el paso de la conquista. Y conforme va escuchando estas historias de violencia, estas historias de hacinamiento social, poco a poco esta máscara de fuerza va cayendo, como bien lo indicas, para crear a un ser desnudo ante algo que lo sobrepasa. ¿Cómo fue para ti llevar a este personaje sin que perdiera la fuerza y la seriedad de vida y no se viera como una caricatura? Sí, que no quedara como el chanfle, ¿no? Con todo el respeto Ándale. para el chanfle. Sí, justamente ese es el gran problema que enfrentábamos, de que no hay referencias para películas serias sobre un viajero en el tiempo. Todas son de género y en su gran mayoría comedia. Entonces, ¿cómo darle esa seriedad? Empieza por el guión, ¿no? Que colaboré con una gran escritora que se llama Lorena Padilla para escribir este guión con esta ruta emocional, esta ruta interior del personaje, de sus emociones, ¿no? Primero la soberbia, la altivez, luego el horror y el miedo, luego la desesperación, ¿no? Para ayudarnos a navegar este rodaje, ¿no? Porque no podíamos controlar, al final era un documental híbrido, ¿no? Entonces, pero llegábamos con esa intención, ¿no? Esa intención de el personaje ahorita está así, ¿no? Ahorita sigue en la soberbia. Y luego ya en el rodaje, pues la gran actuación de Eduardo San Juan Breña, ¿no? Que ancló al personaje y que tenía una capacidad de empatía tremenda con la realidad y con las personas reales, ¿no? O sea, él se sentaba a escuchar todos los testimonios, generaba lazos con todos los personajes, ¿no? Y luego la película se rodó toda en orden cronológico, entonces teníamos como este rollo de la experiencia y ya como la cereza en el pastel, yo creo es la fotografía de Jano Mejía, que es un gran trabajo de foto, ¿no? Con luz natural en toda la película y generando este lienzo donde realidad y ficción se mezclan y no vemos cuál es la diferencia, ¿no? Entre es real o es ficción este espacio, ¿no? Y se agradece mucho. Yo cada vez que la veo digo, wow, o sea, sencillamente en términos visuales la película quedó fenomenal y Jano se rifó muchísimo con ese trabajo.
toda la película estamos hablando de violencia, de diferente tipo de violencia, y cuando pensamos que ya nada nos va a golpear, llegas con el testimonio de la mamá de Fátima y matas a la audiencia literalmente. ¿Qué tan duro fue para ella poder hablar así ante la cámara? Más bien, doña Lorena vive ese incidente, ella lo revive todos los días, lo tiene presente y lo está repitiendo todo el tiempo. Más bien, el reto creo fue para nosotros como realizadores de ponernos a la altura de su dolor. Y lo primero que nos dijo al llegar a la grabación es, tienen que escucharme toda la historia, la tienen que escuchar. Estuvimos ahí 2 horas y media, casi 3 horas, rodando la entrevista para al final hacer un resumen, ¿no? En la película de 10 minutos que, como bien dices, son insoportables, son durísimos, pero el nivel de claridad que ha alcanzado la señora Lorena con respecto a lo que significa el feminicidio y lo que significa para su familia y para nuestro país es impresionante, ¿no? Y es una gran lección de generosidad y de reclamo por la justicia, ¿no? O sea, su reclamo es tan sencillo y tan claro y sin embargo lleva años y años en la lucha, ¿no? Yo creo que es el gran momento de la película donde nos damos cuenta de que no hay nada que pueda excusar esta violencia, ¿no? Que ya basta, ¿no? Estamos hartos de esto, no puede repetirse y sin embargo todos los días, creo que la estadística ronda las 11 mujeres al día, ¿no? Que son víctimas a nivel nacional. Entonces, ya no puedes defenderte, ya qué excusa vas a inventar o qué rollo vas a echarte, ¿no? Tienes que entregarte al dolor de la familia y de Fátima. Para ti, Rodrigo, digo, me dices que tú eres un migrante también, te tocó viajar un poquito a la inversa, de repente viene a la Ciudad de México, tú te vas a Estados Unidos. ¿Cómo fue para ti este redescubrimiento de ese país convulso, lleno de contradicciones y dolor? Yo creo que para muchos de nosotros que estamos fuera y seguimos con nuestro corazón en México, pensamos en nuestro país todo el tiempo, nos preocupa, apoyamos en lo que podemos, viajamos cuando podemos. Y para mí el gran regalo del cine, uno de los grandes regalos de hacer cine es que puedo volver a México y puedo conocer otras cosas en México. Puedo hacer estos viajes impresionantes, ¿no? De 7 semanas en carretera rodando 499, ¿no? Y yo en ese sentido lo disfruté mucho, pero también siento que tengo como cierta obligación o deber ético, ¿no? De volver y hacer películas sobre estos temas tan importantes y tratar de apoyar para reimaginar nuestro país, ¿no? De alguna manera, aunque sea poco tiempo, el estar pensando en volver y qué voy a hacer y cómo voy a aprovechar el tiempo, ayuda mucho a que las películas florezcan, ¿no? Porque mi tiempo es limitado, yo no puedo irme a mi casa en el DF y luego volver a grabar, ¿no? Sino que tengo que mover mar y tierra para irme a Veracruz a rodar una película, ¿no? Y eso me da como mucha intensidad que intento aprovechar en el rodaje y que se note en el proyecto que hay unas ganas, ¿no? Ahí en cada toma estamos echándole todos los kilos. Muchos hubieran esperado a los 500 años, pero que sea precisamente 499, le da cierta cuestión más fuerte, por decirlo de alguna manera, a lo que estás narrando. ¿Por qué 499 y no 500? Yo creo que los aniversarios suelen ser estos números redondos, bien bonitos, bien dignos, cargados de mucho prestigio, ¿no? De mucho peso, ¿no? Y yo quería hackear el aniversario, hackearlo y decir, no, aquí hay algo incompleto, ¿no? Y es mucho más aterrador esa cifra de 499, ¿no? Es un número incluso que es desconcertante. Entonces, ¿qué vamos a recordar? ¿De qué vamos a hablar en estos 500 años, ¿no? Y lo genial es que la película va a participar en esa conversación y nos va a obligar a recordar el presente, ¿no?
porque a menudo la historia se usa como una excusa para maquillar muchas cosas, ¿no? Cuando en realidad solo nos debe servir para mejorar nuestra vida y nuestro futuro, ¿no? Y eso es lo que quiero que la película sea, como esta presencia incómoda en la conversación del aniversario, ¿no? De los 500 años, recordándonos de que seguimos repitiendo con disfraces distintos la misma ola de violencia. Bueno, Rodrigo, y además para finalizar, ¿qué futuro le espera 499? Bueno, pues primero vamos a arrancar en México con el Festival de Morelia, que es un gran certamen y la mejor manera, yo creo, de presentar la película al público mexicano. Es ahí en Morelia. Vamos a tener el honor de celebrar nuestra primera función con público en vivo, que a pesar de varios festivales y premios en Tribeca y en Toronto, en Hot Dogs, no hemos tenido función presencial y yo no he podido ver al público, ¿no? Mirando una pantalla grande, ¿no? Con esa magia tan especial. Y bueno, después de eso, el próximo año planeamos una gira comercial de la película de la mano de Piano, una gran distribuidora, y vamos a tratar de generar esta conversación alternativa, ¿no? Esta conversación incómoda, pero a la vez muy provocadora, ¿no? Que puede lograr la película. Y entre otras cosas, vamos a llevar 499 a los espacios donde se grabó. Vamos a hacer una gira muy especial que estamos preparando sobre la ruta de Cortés, ¿no? Entonces, estamos planeando muchísimas cosas, ya no más que acabe la pandemia o que le baje tantito para poder despegar. Entonces, Rodrigo, pues muchas gracias, te deseamos mucho éxito con este documental, que debes de ver lo que es esta película documental, una gran película, te deseamos todo el éxito y esperamos que el próximo año mucha gente hable de ella. Muchas gracias, Irving. Aprecio esta conversación y un abrazote. Gracias igualmente, hasta luego.